Giorgio, cuéntanos por qué decidís elaborar este informe. Pues este informe nace de una colaboración con Juancho Llantada, que es el coautor del informe. Juancho es una verdadera antena, es una enciclopedia, todas las ultimísimas novedades, todo lo que sucede en el mundo, tanto a nivel de innovación como de tecnología en el sector turístico. El primero que lo conoce, el primero que se entera, el primero que profundiza es Juancho por nuestro lado. Sin embargo, un poco la experiencia de todos estos años desde la innovación hotelera y luego cuando decidimos montar la consultora de transformación digital, nos han dado la oportunidad de entender cuáles son los desafíos de las compañías que asesoramos y bueno, pues trabajando con compañías como es el caso de Iberostar, como es el caso de Barceló, como es el caso de Iberia, en el que estamos colaborando con British Airways para hacer un importante proyecto de gestión de fidelización con tecnología, como es el caso de Palladium Hotel Group, que es una empresa pionera en innovación, y muchísimas otras empresas pequeñas y medianas, receptivos, turoperadores del sector que han tenido como mucha vocación a innovación. Hemos entendido y hemos aprendido cuáles serán los desafíos y sobre todo hemos intentado pintar qué es lo que va a ocurrir en los próximos años. ¿Cuál podría ser, digamos, un manual de sobrevivencia, una hoja de ruta, una brújula que nos pueda guiar en lo que son los desafíos que nos esperan para las próximas décadas, que son unos cuantos? ¿Cómo describirías el contexto actual de la industria hotelera? El contexto actual es un contexto seguramente complejo, donde los problemas o los riesgos, si somos capaces de convertirlos en oportunidades, pues podemos diferenciarnos y crear, obviamente, progreso y proyección para el futuro. La industria turística está en crecimiento y eso es algo que todos conocemos, ¿no? Cada vez más ciudadanos del mundo tienen acceso a viajar. Eso es una oportunidad en sí, pero a la vez también, respecto a las pasadas décadas, ese ciudadano está hiperempoderado. ¿Qué quiere decir que está empoderado? Quiere decir que las personas estamos conectadas casi todas las horas que estamos despiertas, de momento. Luego estaremos conectados cuando estaremos durmiendo también, probablemente. Pero ahora mismo estamos hiperconectados, ¿no? Entonces, nuestros clientes, antes de llegar al hotel, ya saben cuáles son los puntos débiles del hotel, ya saben qué tipo de experiencia están buscando, ya saben casi más que nosotros que estamos ahí para atenderlos, ¿no? Entonces, el gran desafío en este momento es, ¿somos o vamos a ser capaces de entender lo que va a pasar en los próximos años para podernos anticipar? Ya que realmente el desafío principal de nuestro sector es cómo nos van a impactar las disrupciones que nos esperan. Hemos visto hace un par de décadas cómo los viajes low cost, ¿no? Las compañías low cost, pasó digamos en Estados Unidos con Southwest, ha pasado en Europa con Ryanair, que ahora mismo es el principal compañía europea en viajes de corto radio, es Ryanair, es una compañía que hace unos años no existía. Esto ha pasado en otras industrias, pero parece que nuestra industria es una de las que más disrupciones ha vivido. Entraron las OTAs, entró Internet, la distribución cambió completamente. De pasar de contratar con un tour operador o con varios tour operadores, pues ahora tenemos un viajero empoderado que a través de su móvil es capaz de reservar un paquete dinámico e incluso de interesarse por las experiencias en destino. Entonces, si hace 2 décadas tuvimos una disrupción, la década pasada tuvimos 3 o 4 disrupciones, ¿no? Otro ejemplo importantísimo es el de Airbnb, cómo llega Airbnb como player, la cadena con más camas del mundo, empresa que hace poco no existía y que, por cierto, en el último World Mobile Congress en Barcelona, pues se llevó el 30% de las pernotaciones de los delegados en un evento business, en un evento, digamos, a nivel mundial de segmento urbano, como es el caso del World Mobile Congress, ¿no? Estas disrupciones, que la década pasada, repito, fueron 3 o 4, pues la década que viene serán 30 o 40. O sea, los cambios que antes se producían en pequeños lapsos de tiempo, pues pocos cambios en un tiempo un poco más amplio y ahora pues muchos cambios en un tiempo más pequeño. Entonces
hablaremos un poco de cuáles son estos cambios, ¿no? Pero llegan en una lista que casi no nos da tiempo a entender y que, bueno, pues qué medidas, cómo hacemos que la tecnología, cómo hacemos que la innovación, cómo hacemos que el diseño de la experiencia jueguen a nuestro favor y nos aporten lo que todos estamos buscando, que es mayor rentabilidad hotelera, mejor precio medio, un cliente pues, que está empoderado, pero que también puede ser luego megáfono para las experiencias de muchos otros clientes que queremos que atraiga a nuestro hotel con su vivencia, ¿no? Con su relato. Hablando de tecnología, ¿en qué medida crees tú que está influyendo en la industria? Bueno, ¿y cuáles serían para ti las más importantes? Pues en definitiva, hoy en día, pues bueno, como decíamos antes, ¿no? Hemos vivido disrupciones tecnológicas en el pasado, la llegada de las OTAs, los turoperadores online, la llegada de los channel management en los cuales nosotros distribuimos los precios a muchísimas otras cadenas, los dynamic packaging, son innovaciones tecnológicas del pasado que aunque nosotros no nos consideremos muy tecnológicos dentro de nuestro hotel, pero son cosas que ya están ocurriendo dentro de nuestro hotel. Y si a veces lo hemos mirado con un poco de, bueno, esto ya me llegará a mí o esto a día de hoy no es una realidad en mi hotel, pues a veces hemos vivido un poco desfasados. Pero con lo que va a pasar en el futuro y con la velocidad que decíamos de esos cambios, con la disrupción de no una tecnología, sino varias a la vez, pues tenemos que pensar que el pasado no nos sirva de referencia para el futuro, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del Internet de las cosas. Cuando apareció esta palabrota de Internet of Things, todos decíamos, bueno, pues esto ya llegará el robot a hacer el room service en el futuro. No se trata de esto, que sí que llegará, ¿vale? Sino de intentar entender cómo nosotros en nuestra vida tenemos dispositivos conectados. Nosotros tenemos el móvil conectado al coche, tenemos el móvil conectado a la domótica de casa que nos quita la alarma y nos decide la temperatura. Entonces todo esto en una industria escalable, pues lo que provoca es que dentro de pocos años, de aquí a 2025, pues haya 80 billones de dispositivos conectados en el mundo y que de media cada uno de nosotros tenga 30 dispositivos que están interactuando entre sí según instrucciones que nosotros les hemos dado. Esto no puede no tener un impacto en nuestra industria. Hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial. Hace poco la inteligencia artificial era tan artificial que no pensábamos que iba a afectar a nuestro día a día. La inteligencia artificial está en muchísimas cosas que consumimos. A día de hoy no lo sabemos, ¿no? Dicen que representará un 14% de Producto Interior Bruto, de GDP, más en nuestra economía en los próximos años. Habrá sectores que vivirán disrupción y desaparecerán, y desde luego la inteligencia artificial estará sirviendo a todos los sectores para crear experiencias más inteligentes. Parece impensable, ¿no? Y si pensamos en la inteligencia artificial, son unos tíos, ingenieros ahí en Silicon Valley que tienen sueldos mejores que las stars de Hollywood en Los Ángeles y que están creando cosas que ya llegarán. No. Esto lo que se está haciendo es democratizarlo, es decir, hacer que pueda llegar a la pequeña y mediana empresa embebido dentro de un software que nosotros utilizamos como CRM o como herramienta de marketing automation, para que según los comportamientos y los patrones de nuestros datos, de nuestros usuarios, de nuestros clientes, de nuestros huéspedes, nos ayude a prever cuál es el siguiente mensaje y qué porcentaje de éxito podemos tener con un mensaje o con otro. Esto a día de hoy, compañías que nosotros asesoramos, pequeñas, medianas y grandes, lo están utilizando. Entonces, esta serie de innovaciones, como por ejemplo, otro ejemplo podría ser el de los bots, ¿no? Todos tenemos preguntas frecuentes en nuestros hoteles porque no queremos que se saturen las centralitas, ¿no?, de reservas, y entonces cuando los clientes tienen una serie de preguntas intentamos que haya menos transacción por teléfono y más transacción online. Hacemos preguntas frecuentes en nuestra web y nos remitimos a ellas para contestar esas dudas. El día de mañana esas dudas, y el día de hoy, cosa que ya está pasando, esas dudas las va a contestar una pequeña herramienta que sobre la base de un conocimiento, pues a pregunta dará una respuesta. No es ninguna cosa extraña, no es ningún
bicho raro, ¿no? Simplemente es un software que nos ayuda a automatizar cosas y esto es una realidad a día de hoy. Te he puesto 3 ejemplos, pero en el white paper podemos ver como el 6G, como muchas otras innovaciones llegan para generar disrupción. Y lo que decíamos antes, un cambio tecnológico en la pasada década versus 30 o 40 cambios tecnológicos en la próxima década. Entonces tenemos que prepararnos. ¿Se podría decir, por tanto, que la innovación es el gran driver del turismo? Desde luego, la innovación como un concepto amplio no solo será la clave y el driver del turismo, lo ha venido siendo desde siempre. Las empresas que han sido capaces de innovar siempre han generado una ventaja competitiva y siempre han sido capaces de generar digamos, un espacio en el mercado incluso donde no existía. Clientes nuestros y otras empresas de referencia han sido capaces incluso de generar demanda en destinos que en el pasado no existían y por lo cual podíamos ser estéticos, ¿no? y pues ha habido una visión, ha habido una capacidad de invertir. Luego hay empresas que han tenido pues, toda esta trayectoria de innovación. Lo que pasa es que no han sabido adaptarse a los tiempos, ¿no? Son recientes las noticias en Europa del colapso del segundo turoperador más importante a nivel europeo, uno de los turoperadores más importantes del mundo, ¿no? Una empresa que se fundó a finales de 1800 y que supo innovar y realmente crear un espacio para la innovación. ¿Qué ocurre ahora mismo? Si nosotros no innovamos con mayor velocidad de lo que pasa alrededor nuestro, la innovación de fuera puede engullir, digamos, la innovación que nosotros generamos dentro. Entonces, de nuevo, volvemos a ese mindset, a esa cultura de innovación continua. Una innovación que luego tenemos que ser capaces de implementar, ¿no? Y un poco en esta faceta de empresario y consultor, ¿no? Muchas veces cuando digo, es muy bonito lo que mis amigos consultores dicen, pero luego hay que ponerse la chaqueta y hacerlo, ¿no? Entonces yo les decía, yo de mayor quiero ser como tú, ¿no? Contar cómo se tienen que hacer las cosas sin tener que implementarlas. Pero bueno, yo he tenido un poco la suerte y la desgracia de tener que decir cómo hacerlas, pero a la vez tener que implementarlas, ¿no? Entonces me pongo en la piel de ese empresario que ve venir el futuro, tiene la intuición y luego esa innovación la tiene que saber llevar a la práctica. Y aquí quizás el consejo que me apetece pues trasladar un poco es nunca dejemos de innovar. No nos volvamos locos con la innovación, porque la innovación luego implementarla en las organizaciones es algo complejo, pero tenemos que estar en cambio continuo y en innovación perenne, una tras otra y una tras otra, sin descansar. Entonces veremos un poco cómo evoluciona el mundo alrededor nuestro y cómo nosotros habremos sabido, sin parar de innovar, pues ser, digamos, los que mejor lo han podido hacer en ese periodo de tiempo. ¿Cuáles son, según tú, las tendencias en el sector turismo que todo el mundo debería tener en cuenta? Las tendencias en estos momentos son múltiples, ¿no? Antes hablábamos de la gestión del dato del viajero. Es algo que hoy en día muchas administraciones y muchos sectores están, digamos, compartiendo el dato para generar previsión. Ese dato al centro pues, nos permite generar mayor capacidad de reacción ante imprevistos. Entonces, desde luego, una tendencia importante es la generación de datos, compartir datos y analizar datos. Seguidamente, yo creo que, lo decíamos antes, ¿no? Las disrupciones y los cambios, la globalización, lo que está trayendo es muchos más turistas al mercado, un crecimiento exponencial del sector turístico en el mercado y es obvio y necesario, ¿no? que haya una planificación del territorio, ¿no? Entonces, la planificación del territorio es una necesidad que ahora mismo todos o casi todos los actores principales del sector están teniendo en cuenta y de lo que están hablando y de lo que se están ocupando, ¿no? Hablábamos antes de esas experiencias conectadas por un lado con la tecnología, pero desde otro lado auténticas, ¿no? Muy conectadas y vinculadas con el territorio. Entonces yo creo que es un tema
de grandísima actualidad hoy en día, cómo el impacto de nuestra economía, cómo el impacto de nuestra industria afecta al territorio, afecta al medio ambiente, afecta al futuro que queremos un poco para nuestro planeta, ¿no? Ese giro hacia una economía un poco más sostenible, yo creo que no solo es una tendencia, sino es un deber de todos los actores involucrados en este sector, ¿no? Y por último, pues la co-creación de esas experiencias que antes podían ser lo que se llamaba el típico paquete vacacional o paquete tour operado, el paquete de traslado, excursión y hotel, ahora mismo es un puzzle de experiencias y vivencias que hacen que la co-creación, la colaboración y la interacción entre diferentes actores de nuevo sea una tendencia importante. Yo creo que ahora mismo los principales actores tienen el foco puesto en estos principales trends, ¿no?, de mercado. Y Giorgio, ¿qué consejo nos darías para el futuro? Bueno, el consejo principal yo creo que es tener una vista puesta hacia adelante. Yo creo que es fundamental. Creo que lo que hemos hecho bien en el pasado mañana puede no servirnos. Creo que tenemos que ocupar una parte importante de nuestro presupuesto y de nuestra cabeza en pensar cómo trabajar para ese futuro a través de la innovación, a través de una cultura organizativa que tenga la adaptación al cambio al centro y sin miedo, diría yo, sin miedo a esos cambios, porque los cambios, aunque parezcan como muy abrumadores, pero siempre son oportunidades. Entonces, quien sepa verlos y quien sepa recogerlos y quien sepa hacer de esto una fortaleza, seguramente tendrá una ventaja competitiva en el futuro. ¿Por qué merece la pena que nos leamos todos este informe? Pues bien, yo creo que es una lectura bastante entretenida, ¿no?, donde pues, contamos desde lo más anecdótico, de lo más disparatado, como también llevamos un poco, como dicen los americanos, ¿no?, down to earth, ejemplos concretos a poder poner en marcha mañana mismo, ¿no? Entonces, a mí me gusta un poco, yo creo que ahí Juancho y yo hemos hecho un buen tándem, porque él es el que está en la ultimísima y yo, como te decía antes, soy el que luego tiene que pensar cómo poner en marcha esto mañana, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hemos hecho, hay un trabajo que merece la pena leer y que pueda servir un poco, nosotros decimos manual de sobrevivencia, ¿no?, pero yo creo que es un poco una fuente de ideas para poder, digamos, hacer accionable ese cambio mañana en nuestras organizaciones.